10:06 en la noche, es Insomnia, Mitos y Leyendas. Gracias a todos los que siguen participando en el 316-512-8000. Aquí, por ejemplo, dice: hola, buenas noches. Yo tengo 19 años y desde hace aproximadamente 7 años siento la energía de los demás. Desde hace unos años para acá he podido ver seres que yo pienso que son espíritus. Los veo normal en la calle, en la universidad, pero sé que no son reales de alguna forma. Lo último que me pasó fue hace como un mes. Iba por la calle y pasaron muchos niños corriendo. Estaban jugando y en cierto momento vi como un niño entró a una casa y atravesó la puerta. Lo que me explicaron es que hay muchos espíritus, así que no se han dado cuenta que ya murieron, pero saben que algo está mal. Entonces cuando alguien los percibe se esconden. Escribí porque me gusta mucho la entonación con la que lees los mensajes. Gracias. Saludos desde Bogotá. Y tal vez para los que piensan que vi algo mal, no porque si el niño hubiera entrado con esa rapidez, hubiera tirado la puerta y esta hubiera sonado. Estoy segura de que lo vi y me asusta demasiado, ya que he hablado con algunos padres de iglesias, pastores y mediums. Me han dicho que a medida que siga creciendo voy a ser más sensible y perceptible. Y tienes toda la razón, esto es una zona libre, cada cual piensa cosas distintas de los temas paranormales. Por acá hay otro oyente que dice: Chancho, ¿usted cree que en los incendios del Amazonas pueden haber implicados en temas de conspiración? Pues sí y no. El tema real es que sí se está quemando, que lleva mucho tiempo, que es difícil de contener, que hay otros temas de carácter político, también temas que tienen que ver con la ganadería extensiva, con otro tipo de cultivos y para eso necesitan arrasar, pero que si hay teorías de conspiración siempre las habrá. Bueno, siendo las 10:08, les había prometido que iba a tener un invitado que iba a hablar de un tema bastante interesante. Él, curiosamente, en Twitter no se caracteriza mucho por hablar este tipo de temas. Digamos que él, su cuenta siempre tira hacia lo humorístico. Sin embargo, porque yo lo conozco, sé que es una persona que le han pasado muchas cosas raras en la vida, ha estado cerca de la muerte incluso, y leí ese hilo y quedé realmente impactado. Ustedes lo pueden encontrar en redes como Cristo Atado. Él es Andy. Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Cecita o Chancho, no sé, este contexto, mejor César, ¿cierto? Como quieras, como quieras. Hay gente que ya como toda la vida me ha dicho Chancho, pues me siguen diciendo Chancho y los domingos, entonces no pasa nada. Pues para los que no lo conocen, porque hay gente que evidentemente no tiene Twitter, él es muy popular en Twitter porque hace unas dinámicas, digamos, humorísticas y demás. Pero anoche que me senté a leerlo no tenía nada que ver con eso y era el tema de la brujería. Y yo dije: hombre, Cristo Atado, @Cristo Atado, ustedes lo pueden encontrar así. Tenemos que tratar este tema al aire porque hay un montón de cosas interesantes. Veo que incluso usted puso como una especie de temario. ¿Cómo lo quiere organizar? Porque usted es el que sabe más que yo en este tipo de temas. ¿Por dónde arrancamos? Por el tema de la brujería, que además tiene que ver con no solamente la brujería como tal, sino como la mafia de la brujería, ¿no? Como tal, me encanta la frase. Te voy a decir, César, por la seriedad del asunto, nos vamos a meter en temas delicados, Ujú. que así sea solo mencionarlos, trae una carga espiritual muy grande, ¿no? Sí. Yo abordo este tema, concretamente el de la brujería, desde el punto de vista jurídico, aunque suene, no sé, absurdo o exótico. Yo quisiera titular un poco esta mini introducción muy breve que quiero hacer Ujú. como la brujería como arma de guerra. Ok. Eh, Todos ya sabemos, yo no soy experto, pero aclararle a los oyentes primero que no soy experto en brujería, no soy brujo, no soy practicante de brujería, nada de eso, soy abogado, soy penalista. Eh, en el año 2004, la justicia, el Tribunal de Justicia y Paz saca eh, una sentencia en todo este contexto, pues, del sometimiento de los grupos paramilitares, en donde la magistrada ponente fue la doctora Alexandra Valencia. Y César, es una sentencia muy interesante porque es la primera vez, es un hito histórico, jurídico, cultural, antropológico y histórico, como tú lo quieras llamar. Ujú. Es la primera vez donde en una sentencia de la jurisdicción se habla o se trata el tema de que se debe abrir una investigación sobre la injerencia de la brujería como arma dentro del conflicto armado.
Wow, o sea, es aceptar como tal un arma, o sea, una pistola, una soga y la brujería, entonces y en un tema penal, es decir, más real no puede ser, ¿no? Exactamente. Fue una sentencia, un pronunciamiento judicial muy polémico, porque para resumirlo y en palabras francas a nuestros oyentes, la magistratura dice que a raíz de la colaboración de muchos testigos, de escuchar horas y horas de indagatoria, de testimonios, de versiones libres, muchas personas, tanto víctimas, victimarios y testigos, hablan repetidamente sobre una constante, y es que cierto grupo paramilitar o cierto combo paramilitar usaba la brujería, concretamente la santería, como arma de protección para resguardarse, digámoslo así, o cuidarse acerca de el tema pues que estaban inmersos en ese conflicto en guerra. Concretamente o geográficamente se ubica esto en el Meta, pero pues se extiende al Bichada, Casanare, hablemoslo pues los llanos orientales. El tema, ¿por qué preocupaba? Porque además de las habladurías, entre comillas, populares, se gestó una suerte de leyenda urbana de que a cierto grupo paramilitar no lo podía tocar definitivamente nadie, porque estaban cruzados, estaban rezados, estaban protegidos, gracias a brujos y brujas. Pero más allá, lo que le importa pues al resorte jurídico es que esto es un dato muy bonito, bonito no, muy truculento, muy sorprendente, y es que vivimos en el 2000, del 98 al 2001, revivimos una nueva Inquisición, una nueva Santa Inquisición. En estas zonas apartadas del país se empezó una real cacería de brujas. Hubo desmembramiento de mujeres y de hombres dedicados a la brujería, desmembramientos en plaza pública, porque eran consideradas como los verdaderos auspiciadores del paramilitarismo que protegían a esta gente. Entonces, imagínate la magnitud. Corrieron ríos de sangre de personas que se dedican a la brujería, en donde fueron desmembrados con motosierra por practicar este tipo de actividades, pues, como cada quien lo quiera llamar, de acuerdo a su creencia. Ok. En este momento, como lo dice Cristo Atado, @Cristo Atado en Twitter, o Andy, como lo quieran llamar, él está planteando la brujería como arma de guerra en el conflicto colombiano actual, pues que eso tiene que ver con las BACRIM, los paras, el narcotráfico. Pero entonces, esta es apenas como una introducción, ¿no? Como usted tiene que ver con el mundo penal, digamos, usted acaba de hacer la introducción, pero de pronto no sé si usted sepa de familias, personas que hayan contado testimonios con respecto a eso. Es decir, usted fue a X población El Llano o le contaron por teléfono y dijeron, mire, doña Magola en Acacias Meta puede probar que tal jefe paramilitar o tal persona tiene en su casa calaveras o toman sangre de gato o whatever que tenga que ver con la brujería. ¿Esto a usted le llegaban este tipo de historias? No, le quiero contar puntualmente lo que yo sé. Okay. Tuve la oportunidad de conocer a unas personas muy allegadas de una bruja, vamos a hablarlo gracias a este espacio que tú abres, entonces hablemoslo así, a una bruja muy famosa en la zona. Las personas que nos escuchan de pronto desde esta zona sabrán de quién hablo y a quién me refiero. César, se llama Linda Parapetos. Linda Parapetos era la bruja célebre. Estamos hablando de una persona muy poderosa en el mundo espiritual, en el mundo de la brujería. Linda Parapetos tenía la misión de cruzar personas. Fue consultada precisamente, ya explico un poco el contexto, ya más bien en cuanto a violencia se trata, pero Linda Parapetos cruzaba gente. ¿Cruzar gente qué es? Es un ritual propio de la magia negra, descendiente de la santería. Es un ritual que básicamente está titulado como un ritual de protección para cerrar el cuerpo. Este ritual
tiene un origen muy interesante porque es un sincretismo, como la santería es un sincretismo, tiene un tema de catolicismo o de cristianismo con ingredientes pues paganos o de brujería u oscuros. Entonces el ritual que inició en Cuba baja para Brasil, obviamente como siempre todo este tipo de rituales vienen desde el África. Tiene un nombre pues característico, que es el fechamento de cuerpo. Así se llama. Okay. Cerrar el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Es una plegaria especial de protección que básicamente consiste en proteger al cuerpo, como dice el nombre, cerrar el cuerpo contra todo mal espiritual y físico. ¿Sí? Es resguardar la integridad física y espiritual de una persona. Y básicamente, digamos que en los textos que se encuentran, dice que no importa qué tipo de arma usen contra ti, ya sea de fuego, ya sea cuchillo y ya sea veneno de serpiente. Puntualmente esas tres son las protecciones los términos y condiciones que te dice el ritual del fechamento do corpo. El fechamento do corpo a Colombia entra por Brasil. En Brasil nuevamente volvemos al sincretismo de la combinación de rituales católicos con paganismo. Se crea una religión también con esa mezcolanza que se llama el candomblé. Es muy conocido el candomblé porque el candomblé es una religión que te consagra a una deidad, por supuesto demoníaca u oscura, para no ofender a las personas pues que consideran que no todo lo oscuro es demoníaco y viceversa, en donde te realizan cortes en cruz en todo tu cuerpo y toda la sangre que vas derramando es una especie de ofrenda. Es bien sabido por todos que no hay nada más poderoso en cuanto a los rituales, tanto católicos o cristianos como satánicos o satanistas, que hacer sacrificios de sangre. Todo sacrificio de sangre o de muerte pues es de las cosas más digámoslo, poderosas dentro de este espectro oscuro, ritual o tribalista también. Entonces, básicamente cruzar a una persona es te llenan de cruces, te cortan. Tú tienes que tener el ritual consiste básicamente en que tú estás de pie y tienes que tener tu pie derecho encima de tu pie izquierdo, ¿sí? y estás sumergido dentro de una cubeta de agua. Mientras tanto recibes como gestos con gestos pues de un gran maestro, digámoslo, un sacerdote, y él tiene en sus manos elementos de la fetichería propia de la brujería, que puede ser una cruz al revés, puede ser la medalla de San Benito con los pies para afuera, puede ser la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero con no mirando, pero la cara de Jesús no mirándote, sino volteada. Son como muchos símbolos fetichistas y te hacen una cantidad pues de rezos, de letanías, no sé cómo se llamará, y a la par una persona disfrazada, o bueno, para ellos no es disfraz, una persona vestida de monja o con los hábitos de una monja, cose en tu cuerpo algo parecido como un pan sacramental que emula a lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que es la hostia o el pan que repartió Jesús en la última cena. Y eso te lo entierra, eso lo entierra dentro de la piel de la persona. Más o menos, eso consiste en ser cruzado. Okay. Entonces, para poner en contexto, hablo yo de que la brujería es un arma de guerra, o esta sentencia fue hito. Estamos hablando ya de un plano, me gustó mucho como tú lo definiste, porque pues es una cosa que uno dice, wow, ¿cómo es posible que la jurisdicción, es decir, la jurisdicción ordinaria penal, vaya a tomar en cuenta la brujería como un aspecto dentro de una masacre, por ejemplo?
Exacto, es que poniéndolo en otro contexto o en otro tema, se podrán decir mil cosas de los ovnis, pero en el momento que una corte, un penalista o alguien desclasifique un documento y diga esto es real, ahí ya no hay vuelta de hoja, ya no hay marcha atrás y hay que considerarlo como una cuestión real. Y pues eso es lo que Cristo atado nos está contando. Yo antes de proseguir iba a decir una cosa con respecto a lo del ritual y lo del cruzamiento, eh, Claro. porque infiero de esto es el jefe paramilitar o el man malo, la persona mala, va y se hace cruzar, por lo tanto el tipo sería, sí, como un superhéroe, o sea, tendría un poder, porque si estás cruzado no te pueden llegar las balas, no te pueden llegar el fuego, por lo tanto puede matar más personas, puede matar más gente, o ese ritual o esta forma de cruzamiento también hace que las personas, no sé, les pase algo malo, o solamente es para que el tipo perverso no muera. Solamente ese ritual sirve para que él sea como una especie de tipo invencible. Sí, justamente te recuerdo el título grande del ritual. Ujú, Se llama el fechamiento de corpo, ujú, ¿sí? Que en español sería el cierre del cuerpo. ujú, Y básicamente es eso lo que tú dices, es que el cuerpo se cierre. ujú. ¿Y qué quiere decir? Que ninguna bala te puede tocar, a ti no te puede tocar ninguna bala. Wow. En la sentencia de la magistrada Alexandra Valencia, dentro de todo lo que recabaron de todos los testimonios de las personas, los testigos, no te estoy hablando de uno, dos, tres testigos, te estoy hablando de más de 100 testimonios de lado y lado, de victimarios, de víctimas y de testigos, todos hablaban la misma anécdota, y es que ellos vieron cómo cogían a esta gente que estaba cruzada y los llenaban de plomo. Es decir, hay un caso muy particular en San Martín, Meta, en donde llegaron a una casa donde habían 5 de estos paramilitares cruzados, y todavía un dato adicional adelantándome. Ellos todos llevaban un distintivo, y era que tenían las uñas de las manos pintadas de negro. Esa era, esa era el símbolo de este grupo paramilitar llamado los buitragueños. Ya te explico de dónde vienen los buitragueños. Los buitragueños todos, era un ejército de más de 300 personas, campesinos, reclutados. No vamos a ahondar pues en el tema de fondo del paramilitarismo, pero concretamente estos manes tenían las manos las uñas de las manos pintadas de negro, y todos portaban collares, muchos collares, múltiples collares con, con amuletos. Entonces, en esas declaraciones, dentro del proceso, dentro de la sentencia, que es una delicia leerla, te lo confieso, me parece que es un documento histórico, necesario y obligatoria lectura para la gente que le interesa este tema. La gente contaba la anécdota de que llegaron a San Martín Meta, a una casa de Bareque, en donde estaban 5 o 10 personas de este grupo con las uñas negras, y los rociaron de plomo, los llenaron de plomo, lo que tú quieras, y ninguna bala los tocó, ninguna bala los tocó. Wow. Pueden ser, por supuesto, casualidades de la vida, lo que sea, eran malos tiradores, no sé, se escondieron bien, pero salieron de ahí ilesos, y mucha de esta gente, te digo yo, como dice en la sentencia, sus muertes nunca fueron por bala. La muerte de uno fue porque lo pateó un caballo, la muerte de otro fue porque se suicidó, la muerte de otro fue porque se ahogó. Por ejemplo, alias Cuchillo mató a Mauricio Arroyave, uno de los protagonistas de esta historia. Mauricio Arroyave fue un tipo que fue cruzado, era muy famoso porque practicaba la santería. Alias Cuchillo, la gente tal vez que nos escuche, que tenga como nociones de lo que ha sido el conflicto colombiano en cuanto al tema de los BACRIM, de los paramilitares, de los reductos de los paramilitares, saben que a alias Cuchillo, perdón, que mató a su jefe, Mauricio Arroyave, él se cruzó, él fue donde una pitonisa muy famosa, la que te he comentado, y el tipo, mira, aviones Tucanes, toda la infantería del ejército que tú quieras, todo el mundo lo buscó y lo persiguió por muchos años, y nunca el tipo
tuvo ni siquiera un roce, ni siquiera de cuchillo o de bala. ¿Sabes cómo murió él? ¿Cómo? Eso fue en diciembre, estaba borracho, ya tenían un operativo grandísimo montado, la policía, el ejército, enemigos de él, combos enemigos de él. Él era el enemigo de los urabeños. Urabeños, pues ya sabemos que descienden del clan Usuga. Sí. Y el tipo era, pues, la cabeza del tipo valía 100 millones de pesos y era el más buscado. Y el tipo, después de una operación muy dura que tuvo la fuerza pública contra él, bala, lo que tú quieras. Recuerdo mucho uno de los apartes del proceso que decía que 400 millones de pesos en balas se gastó el Estado contra ese operativo, dándole bala a la finca donde él estaba metido. Imagínate 400 millones de pesos en balas, lo que significará, pues. Obvio, exagerado, pero no le pasaba nada. ¿Y sabes qué le pasó? Se voló. Y como estaban en festividades de fin de año, el tipo se voló, salió corriendo por una zanja, lo persiguió todo el mundo, se tropezó y se cayó a un río y en el río se ahogó. No. Es increíble, la gente no se explica cómo puede ser que un tipo que le dieron tanta bala y que le dieron bombazos, todo. Entonces, ese es uno de los pináculos, ¿ves? Para creer que efectivamente, como lo decía en un principio, la brujería efectivamente es un arma de guerra. ¿Y por qué esta sentencia es tan importante? Porque es que esta sentencia le da vida, le da cuerpo al mundo jurídico de un tema que la gente lo margina un poco. Ok. Entonces, hagamos una pausa ahí. Estamos en este momento hablando con @cristoatado. Usted lo puede buscar en redes. Esto lo estamos haciendo porque él escribió ayer un hilo muy interesante para el que no está acostumbrado al tema de las redes sociales. Un hilo es una historia. Y es una historia que se volvió popular ayer en Twitter, pero pues no todo el mundo tiene Twitter. Y yo contacté a Andrés y le dije, hombre, este es un tema para tratar en Insomnia, Mitos y Leyendas, porque apenas vamos en la introducción. Entonces, querido Andrés, vamos a hacer una cosa, voy a poner una canción y cuando regresemos vamos a pasar al tema de la brujería urbana, ¿cierto? Sí, me encanta, sí, perfecto. Listo, perfecto. Entonces pongan atención en sus casas, pasen la voz, digan que en los 40 estamos en Insomnia, Mitos y Leyendas y que estamos con un invitado muy especial. Así que para que él tome agüita, para que yo también, vamos a esto de Nampa básico que se llama Tic Tac. Cuando regresemos vamos a tener esto que se llama la brujería urbana. No se imaginan lo que va a pasar en Insomnia hoy. 10:32 minutos en la noche. Por acá dice, buenas noches, Chancho, Carlos Arturo, buen programa. Por acá otra persona dice, espero que lleguen muchísimas historias de terror. Gracias. Gente que envía sus mensajes, sus saludos al 316-512-8000. Por ejemplo, aquí alguien dice, hola, buenas noches, saludos desde Villavicencio. Les cuento que en ocasiones he presentido la muerte de personas y el tiempo pasa que mueren. Siempre presiento cosas a personas, pero no todas salen siendo realidad. Hace poco pasó con un amigo que le dije que se cuidara, que sentía que él iba a tener una muerte violenta, a traición, y probablemente a los 2 meses lo mataron una puñalada que le dieron y murió. Y así pasa en muchas ocasiones. No sé si es coincidencia o qué me pasa. Digo cosas que al tiempo suceden. La gente me pasa porque hablo mentiras y sin embargo cuando pasa se quedan calladitos. Por acá hay un mensaje desde Pereira, hay otro desde Villavicencio y hay otro desde Cali felicitando a Cristo Atado, diciendo que el tema está muy, muy interesante porque tenemos a un tuitero, él se llama Andrés y él tiene conocimiento sobre todo, que eso es lo interesante de esta historia, no es que él sea un brujo. Lo que pasa es que él tiene conocimiento en la parte penal y nos está hablando del tema de brujería y hemos hablado de muchas cosas interesantísimas sobre el ciclo de la violencia de este país. Pero ahora vamos a pasar a un tema que es la brujería urbana, sobre todo en el tema de Bogotá. ¿Qué es lo que vamos a contar? @cristoatado. Bueno, Cecita, gracias. La brujería urbana es un tema, digamos que digamos que tanto a ti como a nuestros oyentes siempre nos han llegado con la idea de que, uy, no, el mejor brujo que hay es el llanero. O, no, la brujería del Chocó, la del Pacífico, la brujería de la Guajira es lo máximo. Siempre se ha tejido como esa competencia, ¿no? Sí. De qué brujería es peor o mejor. Pero digamos que lo que yo hablaba no se trata de competir qué brujería es mejor o no.
Yo honestamente pienso que brujería es brujería igual, desde el muchacho que está aquí fumando tabaco, que es un elemento fundamental para la brujería, el fumarse a alguien, el fumar sobre alguien o sobre la foto de alguien, tiene el mismo poder que el que practica la nigromancia en La Guajira, que son muy famosos, fume a alguien. Digamos que brujería es brujería igual, el mal es el mismo, así como el bien es el mismo. Entonces, la idea de conversar de abrir el diálogo sobre la brujería urbana, no es comparar qué tipo de brujería es la mejor o no, simplemente es como comentar qué pasa, por ejemplo, en Bogotá. Okay. Nosotros en Bogotá, César, tenemos, se lo comentaba a la gente porque me impresionó porque mucha gente no sabía de que nosotros tenemos en Bogotá el primer, único y absolutamente legal, digamos, autorizado por la ley, centro comercial de la brujería. Eso no lo tiene ninguna otra ciudad. Okay. ¿Y por qué lo elevo a ese punto? Es que el Centro Comercial Caravana es un centro comercial de más o menos 300 locales en donde se venden todo tipo de artilugios, fetiches, polvos, riegos, jabones, estampitas, dagas, huesos, animales, cabezas reducidas, todo lo que tú quieras. Esto es en la 12 con décima, ¿no? Esto es en la 12 con décima. Listo. En el 1991 el Centro Comercial Caravana nació. ¿Y sabes cómo nació? Gracias al Instituto para la Economía Social, IPES, ¿te acuerdas? Sí. Es una institución distrital en donde agrupó a toda esta cantidad de personas que se dedicaban a vender aparentemente solo maticas y hojitas y la sal derivada de la penca sábila, no sé qué, estaban esparcidos por todo el lugar y decidió reagruparlos y los puso en un centro comercial. Entonces eran vendedores ambulantes. En 1994 ya alcanzaron los 340 vendedores ambulantes agrupados y desde ese momento ejercen comercialmente como establecimiento de comercio su actividad. Okay. Nadie puede discutir la legalidad de la gestión administrativa porque están debidamente formalizados con Cámara de Comercio y todo lo que tú quieras. Entonces, este Centro Comercial Caravana, que fue como desde donde yo partí la historia, es muy interesante porque está en el corazón de Bogotá, está en el centro. Es un sitio maravilloso de acuerdo a la perspectiva que tenga cada persona. Si tú eres una persona absolutamente creyente, pues esto es una abominación. Si tú eres una persona del común, pues te parecerá simpático, o bueno, si tú eres una persona atea o escéptica, pues te va a parecer una estupidez. Bueno, pero independientemente de cualquier cosa, ahí se mueve mucho, es una economía fuerte. Es el sitio en donde, para la gente de las otras ciudades, es el sitio bandera en Bogotá, en donde confluyen brujos, brujas, satanistas, personas del común, muchísimos comerciantes y gente que va a curiosear. Es como ir al centro comercial a ver qué te puede servir a ti para la buena suerte. Todo con una misma base, que es la brujería. Okay. El centro comercial surge de una, digamos que su génesis es muy bonita, porque Caravana fue en un principio colonizado por los indígenas del Alto Putumayo. El Alto Putumayo tiene una connotación muy grande porque es una mezcla, como te decía hace rato, entre la historia de la medicina ancestral, usando las hojas, las flores, las esencias de las raíces, y que poco a poco fue evolucionando y se convirtió en una mezcla entre por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A ver. El indígena del Alto Putumayo tomaba la ruda
la hoja de ruda para curar la ansiedad, ¿sí? Y efectivamente, si tú te haces un té con hoja de ruda, te quita la ansiedad. Sí. O tomas una hoja de romero y haces un té y te quita la ansiedad. Pero resulta que si tú coges la ruda, ¿sí?, por ponerte un ejemplo, y le metes la flor parsimona, entonces resulta que ese machaque se vuelve un abortivo. Ok, ¿Ves? sí. Y si hace abortivo, ¿sí?, tú quieres que, bueno, ellos en su sabiduría, porque uno no puede hacerlo, ellos hacen ese abortivo, pero si a ese abortivo le metes un rezo y le metes, por ejemplo, la imagen, como te decía, de San Benito con los pies para adelante, entonces resulta que eso ya se vuelve una brujería y tú se la pones en el tinto a la persona que no te gusta de tu oficina y entonces resultó que esa persona no va a poder tener hijos porque le hizo un rezo. Ok. Así más o menos va evolucionando y volvemos al mismo punto pues de las creencias ancestrales y esta evolución pues del conocimiento de las hojas, de cómo funciona una hoja, de cómo funciona la brujería, de cómo funciona la invocación. Entonces eso más o menos se ha convertido, diría yo, me atrevería a decir que en el epicentro colombiano, o en el único centro colombiano, centro comercial colombiano, en donde se puede adquirir lo que tú quieras. Entonces, como recapitulando ahí un poco es, obvio, cuando usted es un chamán, un brujo, lo que sea, usted tiene ese conocimiento superior para saber cómo se hacen todo este tipo de combinaciones que en un principio para cualquier tipo que se dedique, no sé, al que sea un naturista o que tenga que ver con la homeopatía o quién sabe qué, de Ajá. algo muy inocente, el brujo, que me imagino que tiene un cartapacho, un libro de todo este tipo de cosas, sabe que agregando elementos adicionales va a poder hacer cosas peligrosas. Y es ahí donde en este centro comercial, y es donde además la historia se vuelve interesante, confluyen una gran cantidad de personas porque no todos tienen la misma intención. Hay unos que tendrán una intención de hacer, entre comillas, una brujería blanca y hay otros que sí quieren hacer daño letal, ¿no? ¿Y cómo es esto? Porque son de distintos estratos. Todo, es decir, no todo el mundo va a lo mismo a ese centro comercial, ¿no? De acuerdo. Tú lo resumiste muy bien. Como el ejemplo que te pongo de la ruda, creo que es el más preciso. Si tienes ansiedad, tienes dolor de estómago, te tomas una agua ruda. Pero si eres otra persona y quieres abortar, vas desde un brujo y te dice, no, la ruda metámosle paico. Entonces, aborta. Sí. Y otro sentido, le tengo rabia a esta persona, creo que está embarazada, le voy a meter ruda, paico, y le voy a meter la medalla de San Benito con los pies para adelante, o la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero con Jesús con la cabeza mirando para el otro lado. Entonces ahí ya te mando una brujería. Entonces sí. Caravana es muy, para mí es un atractivo turístico indiscutible en Bogotá, porque hace parte pues de esa Bogotá sórdida, esa Bogotá oculta que muchísima gente no se atreve a mirar o le da pereza mirar o quiere obviar. Dice la Biblia que el diablo, pues parafraseando, perdón, la Biblia, dice que al diablo le gusta mucho que la gente no crea en el diablo, que entre mejor la gente no cree en el diablo, para él es mejor, porque sí, su actuar, según la Biblia, pues, su actuar funciona así, que nadie crea, no importa, que la gente diga, no, eso no existe, esas son bobadas, esas son supercherías. Dice la Biblia que para él es mejor, porque así actúa mejor, y es cierto. Y esto que te digo me lleva a explicarte el tipo de público que va para allá. Ok, también parafraseando un poco, porque en varias películas se hacen este tipo de reflexiones, como El Día Final. Creo que en Los Sospechosos de Siempre se dice eso que acaba de decir Andrés, ¿no? El mejor truco del diablo fue hacerle creer a la gente que no existía, o en El Día Final, que dice, el demonio se enfrenta pues a un mortal y le dice, el Dios y yo somos lo mismo, sino que Dios tiene un mejor publicista que yo y yo quiero tener un peor publicista. Esa es la gracia. Entonces es muy interesante porque eso nos va a llevar a lo que usted dice, ¿no? Que alguien
de pronto tienen una intención hasta blanca, algo, no sé, que me dé suerte, que ser millonario, pero hay gente que en serio sí quiere como medio cosas de vudú, vamos a matar, vamos a acabar. Entonces, ¿cómo son esos estratificaciones y esos deseos de las personas que van allá al centro comercial, Andrés? Es que lo acabas de resumir muy, muy bien, como siempre lo has hecho, César. Efectivamente, yo te hablo no sé, el 50% no más, el 70% de la gente Ujú, que vive una vida, pues, que vivimos todos, ¿no? ujú, Nos levantamos temprano, vamos a trabajar, no sé, el sábado a la familia y el domingo sagradamente a misa. ujú, Pero resulta que esa persona, el vecino le dijo, no, imagínese que yo me estoy bañando con el jabón de las 7 leches, que es un jabón muy conocido, ujú, que es un jaboncito pequeñito, quién sabe cómo lo harán, pero que tiene varios colores. Ese jaboncito, por supuesto, producido en masa, en cadena, pero ese jaboncito lleva su rezo, entonces el vecino le dice, no, mira, cómprate este jabón, a mí me sirvió, y báñate con él. Y él es una persona creyente en Dios, que va a misa, que cree, que es bautizado, primera comunión, confirmación, etcétera, y hace su ritual, y él no cree que es algo malo, porque simplemente está buscando prosperidad, porque su vecino le dijo. ujú. Entonces, justamente eso en mi concepto, y en el concepto pues de la gente que conoce de religión y conoce de la Biblia, pues eso es brujería, por supuesto. Vemos que brujería es todo aquello que sea diferente a Dios. Yo no puedo, diría una persona religiosa, yo no debo concentrar mi futuro económico o mi salud en un jabón, porque finalmente el único que manda y gobierna mi salud, en mi economía, es Dios. Entonces, pues de ahí viene pues que todo lo que no sea de Dios, pues es brujería y es satánico. Entonces, eh, en mi investigación, en mi humilde investigación, Ujú. charlando pues con las personas de allá, ya abramos el tema. Mm, Hay un cúmulo impresionante de gente que está en el comercio informal, comercio formal, microempresarios, empresarios ilegales, empresarios legales, empresarios muy grandes, empresarios medianos, lo que sea, pero siempre van allá. Está eh, en caravana pulula toda la persona que montó su carnicería en el barrio, su tiendita en el barrio, o que está prestando plata al 3%, al 5%, al 10%, lo que sea, pero van allá. ¿Y van allá por qué? Van allá porque ya venden aceites, venden aguas, son botellas con riegos, venden jabones, como ya te lo he explicado, venden talismanes, es un mercado absurdo de elementos, como por ejemplo la pata de conejo, así suena chistoso, pero hay pata Ujú. de conejo, la caparazón del, ¿cómo se llama? ¿Tortuga Del o del armadillo? armadillo, gracias. Vale. Caparazón del armadillo, que tiene un poder impresionante, la penca de sábila rezada, bueno, todo ese tipo de elementos que es fetichería, de brujería, tienen pues la salida más grande, y no es un mito, no es nada alejado que la persona de tu tienda, de tu barrio, haya ido allá por un riego, y resulta que ese riego funciona, porque sí funciona. Es Ujú. decir, son cosas que espiritualmente van cargadas, que aparentemente son inocentes, pero están cargadas pues con una energía o con una situación pues espiritual fuerte. Están allá los baños de ruda, los baños de no sé qué, bueno, todo lo que tú quieras. Es un sitio que es de provisión, es como ir al éxito. Cuando tú quieres preparar una lasaña, entonces vas al éxito, entonces compras tu quesito, tu tocineta, la carne, la pasta, ¿no? Igualmente opera Caravana, y acuden muchísimos empresarios para eso, o comerciantes, perdón, para eso, para la buena suerte, para no sé qué. Hay otro segundo nivel que son las personas del común y corriente, como te decía, que no tienen un negocio ni nada, simplemente
La persona se levanta y dice, ay, pero no puedo creer, me están cobrando, el banco me está cobrando esta plata, pero yo la pagué y fuera de eso mi mujer me puso los cachos, no, está racha de mala suerte, ¿qué voy a hacer? No, mire, váyase para Caravana, en Caravana allá le venden la estatua, te voy a dar un ejemplo, es muy vendida la estatua de Santa Marta, la estampita de Santa Marta Dominadora. Ujú. Santa Marta Dominadora hace parte también de ese tipo de fetiche que la gente consume mucho. O la mujer no consigue novio y nada, y la niña se nos quedó, la niña la dejó el tren, la niña tiene 35 años y nada, que tiene novio y no ha podido conseguir ni siquiera un pretendiente, entonces vamos a Caravana. En Caravana te venden a San Antonio, te venden la estatua de San Antonio, la gente, tú sabes, Cecitar, cómo es Sí. la leyenda de San Antonio, ¿no? Sí, sí, El sí, San sí. Antonio, al San Antonio hay que esconderle al bebé y ponerlo de cabeza para que llegue el amor. Un día esto, Entonces, hago un pequeño paréntesis, un día, si quiere, en otro contexto, o por qué no en este mismo contexto, hablamos de todas esas frases que vienen implícitas en las canciones, que también tienen que rozan o pegan el palo con la brujería, ¿no? Porque eso es una canción de Chayanne, ¿no? Sí, tengo a sí. San Antonio puesto de cabeza. Y no, y hay un montón de cosas, por ejemplo, en la salsa. Ah, madre mía, en la salsa hay un montón de cosas que, bueno, que changó, bueno, bla, 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 bla. Salsa y La otro salsa. tipo de ritmos. Pero bueno, prosiga, Andrés. Por ejemplo, en Caravana tú te encuentras una cosa muy bonita. La gente, digamos que artesanalmente, compra el San Antonio, que tiene al niño Jesús en los brazos, y a las malas se lo arranca, a la cerámica se lo arranca y pone de cabeza en el armario de San Antonio y esconde al niño Jesús. Imagínate ese secuestro, ¿no? Sí, Secuestra sí, al sí. niño Jesús. Pero en Caravana te ayudan a agilizar las cosas. Allá te venden el San Antonio con el niño Jesús atornillado, o sea, la misma estructura del tornillo. Solamente tú tienes que desatornillar al niño Jesús y poner a San Antonio de cabeza para que le ayude a la niña o a la mujer que está desesperada a que consiga novio. Ujú. Entonces, ese es otro tipo de público que vaya, digamos que acude allá con el voz a voz, ¿no? De que no, en Caravana usted puede conseguir esta pinta, no sé qué. Bueno, ya entrados en gastos, existe otro tipo de gente que es al que yo me refería y quiero reiterarle a las personas que, pues que les agradezco mucho que hayan leído la historia. Yo no soy experto en brujería ni nada de eso, sino simplemente esto es como investigación propia. Eh, ya hay un segmento que es el más interesante y es la gente que sabe a qué va a Caravana, Ok. al centro comercial Caravana. Estamos hablando de los brujos. Bogotá es una ciudad que tiene o que está agrupando más o menos una cifra pues aproximada de más de 2.500 consultorios, entre comillas, de brujos y brujas, que se bandean entre la brujería blanca, negra y roja, que la han llamado ahorita, es la nueva moda, la brujería roja, pero que simplemente para mí todo eso es brujería, no le veo la diferencia. Ujú. Estas personas concretamente van a Caravana a adquirir insumos. Son las personas que realmente hacen brujería negra. En Caravana tú puedes conseguir desde huesos, que es lo más apetecido, el osario para el ritual satánico, un osario es lo más fuerte pues, que puedas tener. Entonces, una persona que va a hacer un trabajo de brujería negra, porque hay gente que va donde un brujo y le dice yo quiero que usted mate a la persona que se está metiendo con mi marido, o sea, eso realmente existe. Entonces van allá y allá se llenan se llenan de insumos. Quiero hacerte dos menciones particulares de fetiches de brujería que se consiguen en Caravana y que son muy, digamos que en estudio de mercado son los más apetecidos, ¿te Bueno, parece? aguánteme ahí.
Vamos entonces, estoy contextualizando a los oyentes, arroba Cristo a todos, ustedes lo encuentran en Twitter, él se llama Andrés, es abogado, es una persona que pues no sabe de brujería, pero que sabe de brujería en cuanto a otros temas que han pasado, con temas de paramilitarismo, estamos hablando del comercio negro o comercio también legal, de la parte de los insumos de brujería, pero pues debo ir a la pausa comercial. Entonces, estamos en la parte de la brujería, digamos que la gente a qué va al centro comercial Caravana en Bogotá, pero esto puede ocurrir, ¿por qué no?, en otro sector de Colombia. Vamos después de la pausa y la música a terminar ese detalle de la brujería, y nos falta algo muy importante, ¿no? La brujería en las oficinas, ¿no? Esos son los dos pedazos que nos faltan, ¿cierto, Andrés? Sí, señor. Sí, señor. Es muy importante ese tema de la brujería en la oficina porque todos caemos y no sabemos qué está pasando. Ok, entonces, cuando regresemos de la pausa con Andrés, vamos a terminar ese aspecto de la gente que va a adquirir ciertos productos para hacer brujería blanca, pero los que sí saben a qué van allá, pues terminan haciendo cosas muy malas y no se imaginan las cosas que compran y que hacen. Lo mismo el tema de las oficinas por el tema de envidia y demás. Una pausa comercial con música y ya venimos a Insomnia, Mitos y Leyendas, que está muy bueno hoy con este tema. 11:08 minutos en vivo y en directo, la gente sigue mandando sus historias. Por acá alguien dice: hola Chancho, buenas noches, me gustaría contar un suceso que se me está presentando últimamente, y es que siempre que estoy en una habitación sola se va la luz o se mueven las cosas, no le encuentro explicación lógica o algo así. También a mis contactos se les dificulta escribirme porque dicen que nunca me llegan los mensajes y que cuando les escribo aparece el símbolo de error. Gracias por escuchar Insomnia, Mitos y Leyendas. Es este programa dedicado a lo paranormal que va de 9 de la noche a 2 de la mañana, todo de chorro, corrido paranormal. Y era tanta la hinchada de este programa que hemos decidido abrir unas cápsulas en la Insomnia, que ya tiene otro mood, que ya es pues como Mamando Gallo, que es de humor, que es la que va de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Esas cápsulas paranormales usted las puede escuchar de lunes a jueves a las 9 en punto de la noche y a las 12 en punto. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es abogado, es un gran tuitero como tal. Es el señor Cristo Atado, arroba Cristo Atado, y el fin de semana estuvo escribiendo acerca de la brujería y fue tan chévere el trino que yo me comuniqué con él, porque no todo el mundo tiene Twitter y no sabe cómo se manejan esto de los hilos, y él tenía más que contar acerca de la brujería. ¿Y en qué parte de la historia vamos? Vamos en que hay un centro comercial en Bogotá, seguramente a lo mejor en Colombia hay algunos sitios parecidos donde está como este comercio de los insumos para hacer la brujería. Hay unas cosas que uno pensaría, eso es brujería blanca y no pasa nada, y hay otras cosas que el que vaya sabe qué maldad va a hacer. Y vamos en esa parte de la historia con Andrés, arroba Cristo Atado. ¿Qué era lo que iba a decir de esos insumos o símbolos claves? Gracias, Cecitar. Un saludo muy especial, en serio, a los que todavía siguen conectando y están súper pendientes, están enviando muchos mensajes. Quiero reiterar que no estoy hablando como brujo ni como practicante. Es una investigación, digamos, que he venido haciendo a partir de esa jurisprudencia que saca el Tribunal de Justicia y Paz, en donde lleva a tocar esos temas. Voy a contar una historia para entrar ya de plano en el tema de la brujería diaria, de la brujería en la oficina. Ok. Una aseadora de una reconocida entidad del Estado, un día le fue a hacer aseo a la oficina de una funcionaria importante. De hecho, es una funcionaria que sale en televisión. Y la mujer del aseo, no sé si no limpió bien el trapeador, lo que sea, pero el trapeador olía un poquito mal, le trapeó la oficina a esta persona. Esta es una mujer muy importante, con muchos títulos, muchos doctorados, muy influyente en el país además, muy conocida en el país además. Y resulta que cuando ella le hizo aseo a su oficina, ella la llamó y de una manera, digamos, un poco agresiva le hizo el reclamo de por qué su oficina le olía tan feo, que por qué usaba un trapeador sucio, le dijo mil cosas.
y, digamos, podríamos decirlo que la humilló. Ok. Esta persona fue al cuarto del aseo y a la cocina y se puso a llorar porque la trató muy mal. Y ya, terminó el día laboral, se fue a su casa. Esta mujer vivía exactamente en Lucero Alto, no sé si recuerdas el barrio, Sí, sí, en Bogotá. en Bogotá. Y en Lucero Alto, en esa explícita zona donde ella vive, allá no llega ni la policía, ni el ejército, ni la Cruz Roja, ni la alcaldía de Bogotá. A duras penas llega la luz del sol. Sí. Y como es usual en esos casos, en la cuadra manda el brujo, el chamán, el consejero que hace las veces de todo. Ella llorando le dice: "Ay, tengo mucha rabia porque esta doctora se cree mucho, pues porque es la jefe y tiene su cargo y me trató mal, y yo le hice el aseo y me dijo que yo era una guisa, una levantada, bueno, en fin, o sea, me trató horrible". Ante las lágrimas, el brujo del barrio le dice, abro comillas: "Mamita, a mí me duele que a usted le esté pasando esto. Estos riquillos creen que se la saben todas y creen que tienen el derecho de tratarlo a uno como sea, pero no se preocupe, mire". Entonces eh, el tipo le prepara pongámosle, pongámosle divertidamente, poción. Ok. Le Sí. prepara una mezcla de hojas y la arma en una botella de plástico y le dice: "Mire, tome esto y mézclelo con el agua en donde usted le va a trapear mañana la oficina. Y cuando haga esto, rece tal cosa o diga estas frases, en fin, como sea". Investigando un poco más y conversando mucho con esa persona, eh, me cuenta que el brujo, eh, hay tres fetiches dentro de la brujería muy importantes Ujú. que se consiguen en Caravana. Vuelvo a decir el sitio, pero hay tres fetiches muy importantes que usan los brujos. Uno es la mano poderosa, Ujú. el segundo es el ángel solo y el tercero es el beato Monseñor Valtierra. Esos tres son como unas grandes potestades dentro de ese mundo oscuro, eh, en donde los brujos que han hecho un pacto previamente pues se pegan para hacer su rezo, su letanía, lo que sea. Sí. César, la mano poderosa es una mano grande, o sea, es una estatua, no, es una esfinge, es una mano grande que tiene llagas y está llena de líneas y de figuras. Esa mano se llama la mano poderosa porque tiene llagas que simulan las llagas de Jesucristo en la cruz. Ok. En el catolicismo o en el cristianismo es usual encomendarse a las llagas de Cristo, porque Cristo murió. Esas llagas representan la muerte de Cristo por nuestros pecados. Pero esa mano es un fetiche de la brujería en que ellos lo usan para lo contrario. ¿Sí me entiendes? Entonces Sí. se le ora a esa llaga, es decir, se le ora a la mano poderosa de esa llaga Ok. para obtener pues conocimiento, sabiduría, poder, no sé, oscuro. Ok. Segundo, hay un objeto también de fetichería que es muy poderoso, que se llama el ángel solo. A mí este ángel solo me llama muchísimo la atención, me parece fascinante lo que implica. El ángel solo simboliza el ángel de la guarda, Mm. pero este ángel solo lo venden allá, es una imagen, lo usan los brujos para magia negra, pero es un ángel que está vestido con una túnica negra y se llama ángel solo
Primero porque simboliza al ángel de la guarda, pero no tiene en ninguna parte cargando al niño Jesús o a Jesucristo pequeño, sino que simplemente es un ángel solo. Okay. Tiene una túnica negra. Y tiene un contexto muy grande, porque se llama ángel solo y está solo porque se usa para precisamente lograr que la persona a quien se dirija la brujería siempre esté sola, Epa. que esté seca. Uh-huh. Haz de cuenta, viste la figura clásica de la estatua de San la Muerte. Sí. Bueno, lo colombiano está el ángel solo. El ángel solo es tétrico, es un ángel bonito, pero de túnica negra, y está solito. Y un tercer elemento, o un tercer fetiche de la brujería, es el demonio. Es un demonio, pero se le llama el Beato de Monseñor Valtierra. Es un demonio, claramente, personificado en una estatua, y que es de los santos, entre comillas, que usa la brujería, en donde confluye todo, el mal, el suicidio, el homicidio, la lujuria extrema. Entonces, estas son los tres fetiches más importantes que usan los brujos para este tema. Entonces, esta hacedora va con esta inquietud donde este brujo muy poderoso porque ha invocado pues a entidades negativas, hace un ritual impresionante, le da una botella, ella mezcla no sé, acción, FAP, sí, lo que sea, con lo que limpia el detergente, y trapea mientras hace su rezo la oficina de esta persona que la humilló. Y es impresionante, realmente es impresionante ver el expediente o la historia pues que le hizo seguimiento de esta persona, porque la hacedora trapea, hace sus rezos, se va, y esta ejecutiva o alta funcionaria empezó en una decadencia impresionante, física. Este ritual era para secarla. Okay. ¿Qué quiere decir secarla? Secar su cuerpo. Uh-huh. Empezó a secar, su cuerpo se empezó a secar, sus órganos se empezaron a secar, la mujer no pudo seguir trabajando, la mujer trabajaba, vomitaba, en fin, se secó, empezaba de 70 kilos, sí, llegó a 48 kilos, wow, se enfermó, no pudo trabajar y se fue y renunció. Entonces, este es el salto pues a lo que me gustaría como comentar. En la brujería es una cuestión muy común. La gente cree que no. Tú vas a tu oficina a trabajar y ves a la persona llegando tuyo y es muy bonita, muy chévere, pero esa persona puede consultar a un brujo y puede hacer 1000 cosas. Y tú puedes no creer en la brujería y decir que no, que eso es mentira, que esas son bobadas, pero eso es falso. Existe un Dios, existe un diablo, hay bien y hay mal. Uh-huh. Entonces, me puse a investigar como en ese tema, porque en donde más se presenta la brujería es en las oficinas, justamente. Ok, ahí entonces hacemos esa pausa. Habíamos dividido como en el temario en varias partes y arrancamos con una introducción, luego pasamos al tema del comercio negro, comercio legal, el tema de la brujería, y entonces vamos a conectar, digamos, esos tres fetiches importantes que me imagino que los venden en pósters, en muñecos, en estatuas, en lo que sea. Y de ahí pasamos a las oficinas. No necesariamente cuando hablamos de oficinas es que solamente le vamos a echar la culpa, no sé, a las de servicios generales. No, esto trata de todos los niveles, de todos los oficinistas, de todas las personas que confluyen en un trabajo y que creen en estas cosas, ¿no? ¿Es así? Me encanta tu claridad, porque es que mi ejemplo pues se notó sesgado. Uh-huh. Exactamente. Estamos hablando desde la persona que quiere un ascenso, o la persona que quiere que una persona no se interponga en su cargo, hasta, bueno,
en fin, todo lo que encierra la oficina. Inclusive hasta el sitio más poderoso, o sea, la cabeza también. Hay gente involucrada en eso, asumo. Las cabezas, presidentes, gerentes, son los Sí, que más consultan. No he conocido el primer político que no consulte brujería. ok. No he conocido el primero. Todos consultan brujería. Y, y bueno, esta historia era solamente un ejemplo, no es por estigmatizar que todas las aseadoras, como tú bien lo dijiste, sean así. Ujú, Pero, pero en el mundo de la oficina, o mejor, para explicarle a la gente, para aclararle a la gente, todo el mundo está expuesto a la brujería. Caravana es una línea directa porque es un establecimiento de comercio abierto a todo el mundo. ujú. Entonces, esto implica todo, o sea, todos los gerentes se hacen riegos, todos los gerentes consultan una pitonisa. No conozco el primer político, como te digo, que no haya consultado a una adivinadora, así sea para echarse las cartas, así no crea o no crea, pero la brujería está muy presente Ujú. en todos los aspectos y en todos los estamentos de la sociedad. El tema de la hacedora es un ejemplo para darle pie a esto. La persona que te quiere hacer daño en la oficina, y es muy usual, puede pasar un pañuelo imbuido de hierbas por tu puesto de trabajo. Ujú. La persona que te quiere hacer daño puede regalarte imágenes o santos o cuarzos, o por ejemplo fue a México y trajo el vasito con la Santa Muerte. Viste que es muy famoso Sí, ir a México y es divertido traer imágenes con la calavera de la Santa Muerte. Bueno, sí. te pueden regalar medallas. Hay gente que se deja amarrar una cuerdita de tu muñeca. No, que es que esta cuerdita es divertida porque es la bandera de Colombia, o es la prosperidad, no sé qué. Esos son amarres. Ujú. Eh, Hablando con esta persona que practica brujería, me contaba algo pues muy, digamos que inusual. Me decía, yo a esta persona, él tiene su pocillo del tinto, como el 90% de los colombianos que están en una oficina, tiene su pocillo de tinto encima del escritorio, y yo llego a las 6 de la mañana y ese pocillo de tinto yo lo llevo y lo rezo y lo meto en mi preparación, en la que hago mi preparación, lo lavo normal y lo dejo en su puesto. Y esa persona va y se toma el tinto. Y yo estoy rezándolo, ¿me entiendes? Hasta ese punto va. Y no es una cosa que pase una vez en un millón, es muy usual, es muy usual. Y así mismo pasa con platos, con cubiertos, con la gente que lleva la coca a la comida, en fin. Pasar el trapo humedecido, lleno de paico, por ejemplo, lleno de pasiflora, lleno de sales de sábila, es muy usual. Es una cosa que se vende en este sitio del que estamos hablando. Ujú. Hay gente que te manda, hay gente que te pone limones, que te pone cardamomo escondidos, no sé, debajo de tu escritorio, donde no puedes llegar nunca, donde no revisas nunca. Hay gente que pasa su mano en una preparación y reza la mano y te da la mano el otro día, o al segundo, cuando ya se seque la mano, te la da. Hay gente que te roba pañuelos, que te roba cosas muy personales que tienes en tu puesto de trabajo, ¿ya? Sí. Entonces, la brujería es una cosa muy real. La gente en serio cree que, es decir, uno se sienta en su puesto de oficina y ve en el panorama a todos sus compañeros de oficina, y nadie se imagina que a alguien se le ocurra practicar brujería, pero es lo más común y lo más normal que existe. Entonces, digamos que aprovechándome de esta persona que practica activamente la brujería, que hace aseo, me cuenta historias, mmm, que uno dice, Dios, o sea, cualquier persona a uno le puede hacer daño, no importa si creas o no. Es una persona que conoce
al director de recursos humanos, al jefe de recursos humanos, no sé qué, que también que se los lleva a hacer sus rituales y no sé qué, y hacen lo mismo. Todo el mundo trata de tomar ese atajo, meterse por el lado de la brujería y de alguna forma hacerte daño. Entonces, ese es un tema que pues que me parece interesante porque la brujería urbana es algo que no, pues que de lo que nadie habla. Y la brujería urbana la tenemos aquí, en el centro, en Bogotá, por ejemplo, para hablar Sí. solo por Bogotá, en la 12 con décima, en donde te venden absolutamente todo tipo de rituales y todo tipo de temas para que tú soluciones positivamente o negativamente a lo que te conviene o a lo que te molesta en tu oficina. Oiga, qué recorrido el que hemos hecho hoy con @Cristo Atado, con Andrés. Yo repito, él no es un brujo ni nada, de hecho es abogado, pero desarrolló el día de ayer una historia que tenía que ver con brujería. Fue muy pues exitosa en Twitter, pero la gente, no todo el mundo tiene Twitter. Eso se suele llamar hilos, como esas explicaciones, y entonces aquí estamos ahondando en el tema, porque hemos hablado de todo, desde el concepto político, desde el concepto judicial, desde el concepto obviamente del folclorismo de nosotros, y me parece que hemos obtenido muy buenas historias, muy buenas explicaciones, y siempre es además el eslogan de este programa en los últimos 20 años es eso: usted en su casa determinará si creer o no, según sus creencias religiosas, científicas, morales. Usted puede decir, no, pues yo tengo mi talismán, nunca me ha pasado algo malo. Bueno, eso va en usted. O hay gente que sí se está sintiendo de pronto a esta hora identificada y diciendo, y lo que este man dice es cierto, yo conozco a alguien que lo hizo, y en fin. ¿Qué más nos queda por decir? ¿Hay algo más que Andrés quiera anotar para cerrar esta entrevista? Gracias, César. Sí, yo quisiera eh, iniciar como desde el punto donde comenzó la entrevista. Eh, las bandas criminales han mutado. El tema que a mí más me llama la atención y me mueve mucho es cómo el narcotráfico y todo ese tipo de estructuras criminales han ido mutando, en este momento están muy normalizadas, están muy inoculadas en la sociedad. En este momento estamos pues vecinos de personas que están dedicadas al narcotráfico y que tienen una ligadura muy concreta y muy directa con el tema de la brujería. Ujú. Y hablaba yo exclusivamente del tema de los caparrapos, por ejemplo, que es una banda criminal que está sitiando, está muy fuerte, es muy poderosa ahorita, y quisiera como comentarle a la gente que Bogotá tiene un lado muy sórdido, muy oscuro, y, y parte de esa oscuridad también está en el estadio, en el juego, las bandas criminales, los narcotraficantes actuales. Ujú. Ayer hablaba, por ejemplo, de los caparrapos. En este momento, alias Ratón es un tipo muy buscado por la justicia y es una persona que tiene unos lugartenientes y unos jefes de sicarios que están muy metidos en Bogotá y están metiéndole muy duro al tema de protegerse, precisamente con lo que hablamos al principio de Sí, cruzarse con ok. la brujería. Y, y te voy a decir una cosa especulando. Ujú. Y Bogotá no es de nadie, no es de ninguna banda, Bogotá no tiene dueño. Bogotá no es como la época de Gonzalo Rodríguez Gacha, que tenía dueño. Ujú. En este momento Bogotá está dividida en muchas bandas criminales y, y es asombroso cómo uno puede encontrar en establecimientos de comercio muy populares de vallenato Ujú. o en casinos muy populares en la zona rosa con personas de ese tipo y no pasa nada. Ujú. Y, y ha habido operativos en donde ha habido a sangre y fuego y no pasa nada. Ujú. Pero las personas que me comentan, pues, que son clientes de ellos, me dan la explicación, es que están cruzados. Entonces volvemos al mismo tema. Sigue habiendo una extrema relación entre
narcotráfico, narcotráfico emergente, herederos del narcotráfico, BACRIM, organizaciones de delincuencia que están operando en Bogotá y que extrañamente no pasa nada. Y Andrés, déjeme acotar ahí, es el colombiano en general, por más de que sea una persona de bien, el colombiano en general, por lo que ha vivido en su historia, es una persona sin alma. Entonces, como ya no tenemos alma ni empatía, si sale una noticia y dicen mataron 50 personas, bueno, menos mal no fueron 100. Entonces, ¿qué pasa? En Bogotá, y como es tan grande, hay muchos casos que ante la explosión de tanta información de farándula, deportes y todo, no nos damos cuenta, pero son casos que otrora o en otro lado del mundo la gente haría marchas. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con desmembramientos, con ataques frontales a la policía desde Toyotas o cosas de estas poralizadas, carezapo, que uno dice, a ver, esto no fue un delincuente común el que mató a estos policías, pues porque uno dice, pues, por Dios. Y son esos casos aislados que pasan por ahí, de esa crónica roja, de esa Bogotá sórdida, como usted llama, que a lo mejor tienen conexión directa con esto que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo quisiera ponerte un ejemplo ya para terminar y breve. Por ejemplo, Suba, lo más alto de Suba está inundado de una banda de microtráfico muy poderosa que se llama Los Paisas. Los Paisas manejan en este momento Suba. Y hablando yo imagínate la ironía, hablaba yo con un policía asignado a uno de esos CAI, que bueno, eso es otro tema, pero desafortunadamente pues muchas veces en algunos lugares la policía está infiltrada. Y hablaba yo con un policía extra micrófonos y me contaba de el poder pues de estas bandas que manejan fronteras invisibles y que están estrictamente ligadas al brujo de la localidad y que hacen rituales y que están permanentemente consultando pues a la pitonisa, al brujo, y que extrañamente no les pasa nada, no solo por el no accionar pues de la fuerza pública, sino que son cosas ya sobrenaturales, sí, que hacen operativos y que los tipos no están, en fin. O sea, yo sostengo la teoría desde un principio, como empezó esta conversación, de que la brujería es parte del conflicto, es un arma de guerra, y lo he visto por testimonios de la gente que consulto, en que extrañamente hacen de todo pero no pasa nada. Entonces pues bueno, es un tema que, como quieran tomarlo los oyentes, cada quien sabrá cómo forma su criterio, creerá o no creerá, pero es un elemento. Y parto nuevamente de la sentencia de Justicia y Paz, con la que empezamos, en que es algo que ni siquiera la justicia ya pudo desconocer, es algo que efectivamente está en la mesa. Ok. Hombre, muchísimas gracias. Pues llegan muchos mensajes, llegan muchas preguntas. Si ustedes tienen algo pues particular que preguntarle a Andrés, él está en Twitter como @cristoatado, @cristoatado. Y nada, esta es su casa, Andrés, cuando no necesariamente tiene que ser de estos temas oscuros, puede ser de cualquier otra cosa. Inclusive podemos hasta un día en serio hablar de temas judiciales, así como un tipo Germán Navastalero, que hace como 20 años que daba como soluciones a problemas. Sea lo que sea, Andrés, pues esta siempre es su casa. Bueno. César, muy agradecido contigo, con todos los oyentes. Gracias por escuchar y me alegra mucho que abramos estos espacios, porque nadie en ninguna documentación puede hablar de esto, porque no nos dan la oportunidad de explicar la Bogotá nocturna, la Bogotá sórdida. Muchas gracias. Listo, perfecto. Vamos a la música, pero no se imaginan la cantidad de material que hay para el día de hoy. De hecho, más adelante viene por ahí un tema de una creepypasta con el demonio. Despedimos a Cristo Atado, @CristoAtado, lo pueden seguir en sus redes. Y nosotros vamos a seguir hasta las 2 de la mañana con numeral Insomnia, los 40. Y acá viene Sunflower de Post Malone.